Bueno, del ejercicio de los ejercicios de la clase 15 van a estar abarcando la primera parte, que son las funciones básicas y las fórmulas que habíamos visto. O sea, lo que era el autollenado, trabajar con las referencias absolutas, gráficos, haremos gráficos de cada ejercicio. Y después en el 4, ahí se incluye la función de contar puntos sí y sumar puntos sí. Después lo que es contar puntos sí punto conjunto o sumar puntos sí punto conjunto, esos no van a estar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Acá yo ya los tengo descargados. En el caso de la primera planilla, que son datos financieros. Vamos acá a minimizarlo. Abrimos el práctico número 1. No sé si este... Sí, vamos a hacerlo. Total, es cortita. Una vez que lo tengas abierto, me avisas. Sí, porque yo lo tenía descargado. ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces acá. En este caso tenemos, bueno, el importe, una fecha de compra y una cantidad de cuotas en las que, por ejemplo, se va a estar pagando este importe. Entonces, por un lado, lo que me pide averiguar es, bueno, cuánto sería ese importe. Voy a darle acá formato para que queden dos rengloncitos. Entonces acá me dice, bueno, este pago esta persona eligió pagarlo en 2 cuotas. Entonces acá me dice, bueno, el importe de la cuota, ¿de cuánto va a ser? Simplemente una división. Dice, bueno, este es el importe y lo dividimos sobre la cantidad de cuotas. Y hacemos el autollenado. Si en algún momento algunos valores salen con muchos decimales, eso es por un tema de formato únicamente. La opción más sencilla para poder quitarlos, vamos a agrandar la pantalla que yo la había achicado de vuelta. Acá está, ahora sí. Entonces acá, una vez que hacemos la división, los valores que tienen muchos decimales, lo que hacemos es seleccionamos todos los datos. Y acá en el apartado donde tenemos el grupo de números, dentro del panel de iconos hay uno que son como 3 ceros, que ese es el estilo millares. Lo que va a hacer es aplicarle la misma cantidad de decimales a todos los valores. Entonces acá ponemos estilo millares. Y si no quiero que tengan decimales y que sean todos números enteros, le voy a ir disminuyendo la cantidad de decimales. Eso ya después depende del diseño con el que uno desea trabajar. Lo voy a dejar ahí todo con 2 decimales para que no quede número tan grande. Entonces acá yo, por ejemplo, ya sé de cuánto es lo que voy a estar pagando por cuota. Dice, bueno, si decido pagarlo en 2 cuotas, lo voy a estar pagando con esto.
¿Qué pasa? Algunas cuotas, o sea, nosotros cuando elegimos, decimos, bueno, voy a pagar determinado producto en cuotas, muchas veces se dice, bueno, pero hay un recargo por cada una de las cuotas. O sea, a estos datos, a este importe, se le va a estar haciendo un recargo. Que el recargo es de el 10%. Por lo tanto, acá a este importe de la cuota, en este caso yo acá tengo dos columnas, recargo e IVA. Nosotros estábamos acostumbrados, o cuando vimos la fórmula correspondiente para hacer los descuentos y los incrementos, habíamos visto que había una fórmula específica para hacer los incrementos. El tema es el siguiente, yo acá, en el caso del recargo, simplemente quiero saber, en esta columna, cuánto es que significa ese recargo en base a este importe. O sea, si el importe es de 1.700, a mí me gustaría saber cuánto representaría el 10% de ese importe. Entonces, de esa manera yo puedo decir, bueno, de los 1.700, el recargo, mediante una multiplicación, es de 170 nada más. Entonces acá simplemente lo multiplico porque yo quiero saber en esta columna cuánto es que representa ese 10%, simplemente del valor. Después, cuando lleguemos acá en el total de la cuota, ahí sí voy a hacer los incrementos correspondientes. O sea que en este apartado, ahí es donde realizaremos la suma. Acá simplemente es una multiplicación del importe de la cuota por el recargo del 10%. Y bueno, como es una celda que está aparte, va a tener la referencia. Y autollenado. Lo mismo va a ocurrir en el caso del IVA. El IVA que, bueno, acá dice 23, pero tendría que ser 21%. De la cuota le voy a hacer también el cálculo del IVA. Y simplemente una multiplicación, nada más. Entonces yo acá obtuve en la columna de recargo cuánto es que representa el 10%, o sea, cuánto es que me van a estar incrementando. Y en el caso del IVA también una multiplicación que me dice, bueno, de lo que es el importe, esto es lo que representa el 23%, o sea, esto es lo que después se va a estar incrementando. Por eso en algunas ocasiones cuando dice, bueno, pero yo quiero ver el IVA discriminado, o sea, no ya el importe junto con el IVA incluido, no, yo quiero saber cuánto es que representa ese IVA, o sea, cuánto es que me va a estar, a cuánto se me va el incremento. Y después lo que se hace es una suma del importe de la cuota más el recargo más el IVA. Y ahí tenemos el cálculo de cuánto es que después saldría cada una de las cuotas. Entonces el total de la cuota con los incrementos. Tendría que haber después un importe final como para decir, bueno, a ver, con todos estos incrementos, ¿cuánto es que después lo voy a estar pagando? Porque en un principio yo, por ejemplo, o sea, lo que haya pagado me salía 3.400. Decidí dividirlo en dos cuotas y obviamente me van a estar cobrando los recargos. Si a mí, por ejemplo, se me ocurre decir, bueno, a ver, ¿cuánto es que se me fue? ¿Cuánto voy a estar pagando de más? Entonces ahí de los 3.400, con todos los intereses, lo que haya comprado esa persona, lo va a terminar pagando al final de todo 4.522. Entonces si el día de mañana uno tiene que hacer alguna compra y nos dicen, bueno, por cada cuota se le va a hacer tanto de recargo, entonces de esta manera podemos hacer el cálculo y decir, bueno, en un principio me salía este precio, con todas las recargas, cuánto voy a terminar pagando al final por ese producto y saber si me conviene o no pagarlo en cuotas. Pero simplemente acá, con la suma al final, ahí ya
ya quedaría resuelto. Perfecto. Bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer es darle formato a la planilla. Pero antes de darle formato, abajo tenemos las funciones de estadística. Tengan presente que las funciones de estadística son estas. La suma, bueno, acá dice totales, pero sería la suma. Suma, máximos, mínimos y promedios. Si en un momento, porque vamos a tener un examen teórico, o sea, no solamente el examen de Excel va a ser práctico, va a ser teoría con unas 5 preguntitas. Si en algún momento nos plantean y nos dicen, bueno, ¿cuáles son las funciones de estadística? Bueno, las funciones de estadística son estas. Y si nos pide ejemplificar, armar la función, decir, bueno, la función de la suma, vamos acá, la de suma es suma, para poder calcular una recaudación. Cuando me pida el máximo, lo que hace esta función, mejor dicho, es devolver el número más alto. Entonces tenemos max, suma, el mínimo devuelve el valor más pequeño de un rango de celdas seleccionadas, y el promedio, bueno, hace el cálculo del promedio de las celdas que están activadas. Hacemos lo mismo en la otra tablita. Recuerden que no solamente pueden hacer autollenado hacia abajo, sino que también podemos hacer autollenado hacia los costados. Seleccionen siempre bien el rango de datos. Acá era máximo, max, min. Y bueno, después abajo de todo, el promedio. Una vez que tengo resueltas las primeras columnas, selecciono todos los datos y hago el autollenado hacia la derecha. No se olviden que estos numerales es solamente porque los valores no entran en el ancho correspondiente de la columna. Lo estiramos un poquito y ella entra sin ningún problema. Una vez que ya tengamos todo, aquellos datos que sean dinero, el importe, incluyendo la tablita auxiliar, menos el número de cuota y la fecha de compra, todo va a tener el formato moneda. Si en el examen nos dice, bueno, darle formato a la planilla de Excel, es, si no tiene bordes, darle los bordes, colorcito y el formato monetario correspondiente. Una vez que lo tengamos, continuamos. Una vez que esté el formato, no nos pide nada el enunciado, pero le vamos a hacer un gráfico. Bien. En el caso del gráfico, lo que vamos a mostrar es la información, o sea, el nombre del cliente y el total de la cuota. Seleccionamos
incluyendo el título cliente hasta el último dato, y con la tecla control presionada me voy a total de la cuota y selecciono todos los datos. Cuando tengo ambas columnas seleccionadas, me voy a insertar. Dependiendo de la versión de Excel, podemos hacer uso de los gráficos recomendados. Igualmente Excel, cuando son mucha cantidad de datos, la mayoría de las veces nos va a recomendar un gráfico de ejes cartesianos, ya sea de barras o de columnas. Pero no se olviden que en todos los gráficos ahí aparecen todas las categorías. Si no tenemos gráficos recomendados, no importa. Acá en el grupo de gráficos, en la flechita, podemos acceder al cuadro de diálogo donde tenemos todos los gráficos. En este caso voy a dejar por defecto el que me da Excel, o sea el de columnas, y le pongo aceptar. Uy. Ahí está. Recordemos que el gráfico es como una imagen, yo lo puedo trasladar, y mucho ojo de tener cuidado cuando lo vamos a arrastrar, ya que no puedo agarrarlo de cualquier parte. Por ejemplo, yo no puedo pararme acá y arrastrarlo. Tengo que ir a las partes o sea, al área del gráfico, o sea, estas partes que están vacías, para poder trasladarlo. Igualmente, en este caso, lo más recomendable es que el gráfico esté en otra hoja. ¿Cómo hacíamos eso? Con el gráfico seleccionado, me voy a la pestaña de diseño de gráfico y lo podíamos mover a una hoja nueva. Poníamos aceptar y ahí se creaba una hoja exclusivamente solo para el gráfico. Y ahora sí. Entonces, en el caso de gráficos, lo más recomendable siempre es seleccionar la información primero y después ir a insertar. En cuanto lo tengan, continuamos. Bien, very good. Pic. Ready. Bueno, repaso número 1, listo. Repaso número 2. Acá vamos a tener un poquito de lo que era el intervalo. En cuanto tengan abierto repaso 2, me avisan. Para quienes se están conectando ahora, lo que estamos haciendo es simplemente un repasito de las fórmulas y funciones que habíamos visto en la primera parte de Excel. Un poquito de gráficos, un poquito de formato. Y después en la próxima clase tocaría el repaso de las funciones lógicas, que esas sí o sí van a estar en la práctica. Después lo que es filtros y tablas dinámicas, eso no va a estar incluido en la práctica, pero lo podemos ver por si no se acuerdan algún pasito como era.
Bien, very good. Un minutito más. Bien, very good. Bien. Bueno, acá me dice, punto número 1. Completar el código de vuelo comenzando por el número 100 y con un intervalo de 1. Recordemos que el tema de los intervalos, ¿cómo era que lo hacíamos? Teníamos dos formas distintas. La forma número 1 era, colocamos el primer valor, presionamos Enter y debajo colocamos el dato siguiente. Si es un intervalo de 1 y comienza en 100, entonces 100 es el primero y el siguiente es 101. O sea que va a ir de 1 en 1. 100, 101, 102, 103 y así sucesivamente. Lo que hacemos es, una vez que tengo el primer y el segundo dato, los seleccionaba. Mucho cuidado con esta parte, o sea, no es que hay que agarrar el primero y autollenado. No, seleccionamos ambas celdas, o sea, ambos contenidos y luego hacíamos el autollenado. Esta era una opción que, dependiendo del número que nosotros tengamos como base y de cuánto es el intervalo, es la opción más sencillita. Si de repente tenía que ser, comenzaba por el 100 y con un intervalo de 15, entonces acá ya sabíamos que tenía que ir 115. Y cuando hacemos el autollenado vemos que va de 15 en 15. Ya si el valor inicial era muy grande y el intervalo también era una mezcla de números, entonces ahí la otra opción que teníamos era la siguiente. En este caso colocábamos solo el primer valor, arrastrábamos, acá sí seleccionábamos todos los datos, o sea, desde el primer valor que está escrito hasta la última celda donde yo quiero que lleguen los valores. Y desde el grupo edición, que está al final de todo, nos íbamos a la opción rellenar series. Entonces acá en el grupo edición, o sea, justo debajo del botoncito autosuma, rellenar series. Y en el incremento, ahí le decíamos de cuánto iba a ser el intervalo. Si de repente me decía un intervalo descendente, entonces ahí teníamos que poner el guioncito adelante para decir que es negativo. Entonces de esa manera va, en vez de incrementándose, se va descontando. Acá en este caso es sencillo y lo decimos que vaya de 1 en 1. Recuerden que tienen las dos opciones. Así que pueden usar la que más quieran, la que más les guste.
Después, en el caso del destino, 3 lugares diferentes. O sea, eligen 3 destinos. Pueden ser países, pueden ser sitios, lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a poner México, España y Brasil. Esos son mis 3 destinos. Entonces los selecciono una vez que lo tengo y arrastro. Una vez que ya tengan completadas las 2 primeras columnas, me avisan, así continuamos. Y si se trabaron en algún punto, me avisan también. Bien. Bueno, fecha de salida, vamos con las fechas. Completar la fecha de salida con una fecha a partir del 1 del 7 del 2023. Entonces van a ser fechas aleatorias. Pueden ser incluso de agosto. Puede ser a partir de esa fecha de julio, pero yo puedo poner también incluso una fecha de agosto. O de septiembre. Listo. Cantidad de días, valores aleatorios entre 4 y 15, lo mismo, números... 4 y 15. Les doy unos minutitos para que completen estas columnas. Fecha de salida y cantidad de días.
para lo que es calcular la fecha de llegada es una suma entre fecha de salida más cantidad de días. Y eso lo que me va a devolver es la fecha de llegada. Tengan cuidado cuando hacen autollenado. Yo, por ejemplo, hice autollenado y me completó todo esto. En este caso, arrastramos hacia la última celda. Tenemos fecha de salida más cantidad de días. Bien. Vamos a la columna de estrellas del hotel. Me dicen, estrella del hotel será completado con autollenado con los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5. En este caso yo necesito repetir esta secuencia de valores que va del 1 al 5, que es la categoría del hotel, que representan las estrellitas. Si yo selecciono, en vez de estar completando de vuelta, yo podría volver a poner 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo quiero hacer autollenado de esta secuencia de números, los selecciono, mantengo presionado y arrastro hacia abajo. Lo que va a hacer por defecto es incrementarlos. ¿Por qué? Porque está viendo que en todos los números hay una diferencia de un solo valor. Entonces hace un incremento. Una vez que nosotros hacemos el autollenado, queda, hasta que yo no me vaya a otra columna, queda este pequeño icono, que son las opciones de autollenado. Entonces yo puedo hacer un clic. Acá por defecto dice serie de relleno, pero acá lo voy a cambiar y le voy a poner copiar celdas. De esa manera me aseguro que nuevamente yo pueda volver a generar los mismos valores: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es muy útil cuando hacemos, si tenemos una secuencia de números, supongamos que son las categorías de los empleados, categoría 1, categoría 2, categoría 3, y las queremos repetir con el autollenado. Entonces sí o sí tenemos que asegurarnos de elegir la opción copiar celdas. Ahora vamos al precio. En el caso del precio, será completado con autollenado, comenzando por el número 15.000 con un intervalo de 1.000. Entonces ponemos 15.000. En este caso el intervalo es muy sencillito, ponemos 16.000. $15.000, el intervalo de 1.000.
No se olviden de ir guardando cada tanto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Ok. Muy bien. Cantidad de cuotas me dice que son 3, 12, 18 y 24. 18 y 24. Selecciono la información, o sea, selecciono todos los valores. Hacemos el autollenado y lo mismo. ¿Qué pasa? Yo no quiero que se haga este pequeño incremento. Entonces, una vez que hicimos el autollenado, voy a las opciones de autollenado y le digo simplemente quiero copiar las celdas para que me repita nuevamente la misma secuencia de números. Precio por cuotas, una división, precio dividido la cantidad de cuotas. Nuevamente acá, cuando hagamos, esto ocurre sobre todo en las divisiones o cuando tenemos que hacer el cálculo del promedio. Cuando tenemos mucha cantidad de decimales, lo que hacemos es, vamos al grupo de número y en los distintos iconos buscamos el icono de millares, que son los 3 ceritos. Una vez que hacemos clic en los 3 ceros, le aplicamos el estilo millares y dejamos con 2 decimales automáticamente. Por lo general estos cambios, o sea, estas opciones de formato se dejan para el final, o sea, una vez que ya tenemos todo terminado. Pero por una cuestión visual a mí me gusta cambiarlo en el momento para no ver tantos decimales. Pero ustedes lo pueden cambiar después al final de todo. Ahora para el total lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso total es una multiplicación entre el precio por la cantidad de días. Así que acá en el total ponemos precio por cantidad de días.
reserva del 10%. Acá, en este caso yo tengo un total que representa este monto. ¿Y qué pasa? Capaz que yo quiero hacer, es una promoción que me están haciendo, este importe. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer una reserva. Del total simplemente multiplicamos por el 10%. El 10% no lo tengo escrito, entonces antes de hacer la fórmula, por encima voy a poner 10%. Que quede el porcentaje solo. Después lo doy formato. Entonces ponemos por el 10% y ahí bloqueo las celdas para poder hacer autollenado. Entonces ahí copié el porcentaje en la parte superior para poder seleccionarlo luego. Hace mucho más cómodo de hacer los cálculos. Bien. Al final de todo, del monto que yo tenía en un principio, como hice una reserva, obviamente voy a pagar un poquito menos. Entonces, de ese total le resto la reserva que hice del 10%. Fíjense que es simplemente una resta. Recuerden que yo lo estoy restando sobre el importe que obtuvimos, no sobre el 10%. En la columna del total tenemos nuevamente las funciones de estadística, así que resolvemos. Suma de total. Acá sí se resuelve estas. Si de repente aparecen estas celdas, vamos a completarlo todo y después las borramos. El máximo, tengan cuidado, porque ahora ya va a querer incluir el último dato y es simplemente desde el primero hasta el último de la tablita, nada más. Acá voy a seleccionarlo, voy a apretar suprimir. A ver si... Vamos a poner acá el mínimo nuevamente. Ahí está. Y el promedio. Siempre asegúrense de seleccionar el rango que corresponde, que es simplemente estas celdas. No se deben de ir guardándolo por las dudas.
a ver si nos pide algo más. Si acá quedó, por ejemplo, estos bordes, selecciono y desde edición borrar, le voy a poner borrar formato para que saque esos bordecitos que estaban acá. Seleccionan desde el grupo edición, borrar formato. Bueno, hasta ahí en teoría estaría. Y lo que voy a hacer es un gráfico donde voy a seleccionar el código del vuelo y los precios. Pero primero le voy a dar formato a la planilla. Todo lo que es dinero, control presionado para seleccionar varias celdas al mismo tiempo. Todo lo que sea dinero le damos el formato monetario correspondiente. Así queda más bonito. Y ahora sí, código de vuelo, seleccionamos incluyendo los títulos, código de vuelo, control presionado y selecciono los precios. Me voy acá al grupo gráficos y esta vez voy a elegir uno de barras. Nuevamente, si considero que el gráfico lo quiero un poquito más grande, entonces podemos trasladarlo a otra hoja. Como hacíamos con el gráfico seleccionado, íbamos a la pestaña diseño de gráfico y elegíamos la opción mover gráfico. Una vez que lo tengan, podemos guardarlo y cerrarlo. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos con los gráficos? ¿Van quedando? Aquí. Bien. Bueno, nos vamos ahora al siguiente, que es el número 3. Una vez que tengamos el 3, lo mismo. El 4 de octubre es el examen. El examen final de Excel. En caso que lo tengan presente, en el caso que no puedan estar para el examen, no hay ningún problema, me avisan y se reprograma el examen para otro día. Así no tienen que andar pidiendo días en el trabajo ni nada, o sea, no hay ningún problema.
de nada. Profe, te quería hacer una pregunta. Dime. Viste que yo te había dicho que yo tenía, creo que, algunos trabajos sin entregar de Excel, que Sí. creo que son 2 o 3. Yo si los entrego ahora, no pasa nada por tener la entrega tardía o me pueden llegar a decir algo. No, no hay problema. No, por eso no hay ningún inconveniente. Me quedo más tranquilo. Pero, Bueno, en este caso es... El ejercicio es muy similar al primero que habíamos hecho. Así que aquí. Bueno, productos, descripción, rubro y acá. Tenemos una tablita auxiliar en el costado con distintos valores de descuentos. Igual que en el primer ejercicio, nosotros acá tenemos el importe total. O sea, en esta columna es donde yo voy a poder ver cuánto es el importe con los descuentos y el IVA correspondiente. En estas columnas yo simplemente quiero saber cuánto es que me hace o sea, cuánto es que me va a estar descontando, cuánto representa ese 9% del importe base, cuánto es ese 11% del importe base y cuánto es que me van a estar cobrando de IVA con respecto al importe base. Entonces, como yo simplemente quiero saber cuánto representa este porcentaje, hago una multiplicación. Entonces, sería el importe base por el descuento. Bloqueo la celda y aprieto Enter. Y voy a hacer lo mismo para los siguientes. El importe base por el descuento número 2. Bloqueo la celda. Y el importe base por el porcentaje de IVA. Y bloqueo también la celda. Fíjense que son simplemente multiplicaciones. Una vez que ya tengo los 3 primeros, hago autollenado. Por eso, como les comentaba, cuando los cálculos son exactamente iguales en varias columnas, me preocupo simplemente de hacer los primeros. Una vez que están los primeros resueltos, se le hace autollenado. No se deben de bloquear las celdas antes de arrastrar. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan.
Fíjense que es súper sencillo. Bien. Y para el importe total es donde hacemos el cálculo. Decimos, bueno, el importe base menos el primer descuento, menos el segundo descuento, más el IVA. Es una resta de los dos descuentos y después le sumo el IVA. Bueno, el formato falta solamente en las columnas del descuento y el IVA. Y acá también tenemos las funciones de estadística. No se olviden que podemos hacer el auto llenado hacia el costadito. Autosuma. Me fijo bien los datos antes de apretar Enter. Promedio. Máximo. Y mínimo. Después autollenado obviamente hacia el costado. Muy bien. Very good. E igual que en el anterior, haremos un gráfico. En este caso usamos la columna descripción y con la tecla control presionada vamos a seleccionar lo que sería
importe total. Recuerden que si yo quiero seleccionar más columnas, supongamos que quiero descripción, descuento 1 y descuento 2, entonces con control simplemente los voy marcando. O sea, tengo que señalar todas las columnas que yo quiera, todas las que sean necesarias para poder mostrarlas en el gráfico. Lo que sí hay que tener presente que si, suponiendo que hay una gran diferencia entre lo que es un valor y lo que es otro, supongamos que acá dice 31 y acá dice 300.000, entonces ahí sí va a haber una diferencia en cómo se está mostrando la información en el gráfico, ya que al ser este número muchísimo más grande va a resaltar y este valor de la columna no se va a notar. En este caso, si yo por ejemplo pongo desde el descuento 1 hasta el importe total, hay una diferencia, pero quizás no es tanta. Por ejemplo acá, fíjense que los valores, sí, se nota, las columnas más grandes, las más altas, representan el importe total, y después el IVA, descuento 1, descuento 2, quedan demasiado pequeñas, ¿sí? Entonces también tengan precaución a la hora de seleccionar la información. No significa que hay que seleccionar todo. Por ejemplo, si yo veo este gráfico, no me sirve de mucho tener el descuento 1, 2 y el IVA, ya que apenas se llega a apreciar. Entonces, o armo un gráfico solo donde muestre descuento 1, descuento 2 y el IVA. Entonces ahí sí queda un poquito mejor distribuido. O armo un gráfico donde simplemente muestre la descripción y el importe total. En este caso me quedé con el importe total. Y muevo el gráfico a una hoja nueva. Siempre tengan presente a la hora de armar el gráfico, véanlo, porque la idea del gráfico es que la información sea lo más legible posible. Y obviamente le damos formato a los valores. Más que nada acá en el descuento y el IVA, que no tienen ningún tipo de formato. Así queda más bonito y presentable. Y después pasamos al último repaso, el de funciones lógicas. Una vez que tengamos el ejercicio 4 abierto, me avisan y lo vemos.
Bueno, aquí en este caso nosotros tenemos, bueno, el cliente, localidad, importe, y acá la columna que viene dice importe con el recargo. Incluso acá me dice en la columna importe con el recargo, debemos realizar la fórmula correspondiente para sumar el 5% del importe. Pero acá la columna ya me lo pide, o sea, no me dice calcular el recargo, me dice, bueno, el importe con el recargo incluido. O sea, ahí ya el título me está haciendo la aclaración, más allá del enunciado que abajito lo vuelve a decir. Entonces acá, para hacer el importe con el recargo, la formulita era, poníamos el igual, teníamos dos formas de hacer las fórmulas. La primera opción era, como es el recargo, ponemos más y repetimos nuevamente la celda. Una vez que hicimos la suma, lo multiplicamos por el 5%. Esta era una de las formas de hacer los recargos. Este es un método. La otra opción era la siguiente: hacer un clic en el importe y luego poníamos por, abríamos el paréntesis, 1 más el porcentaje. O sea, cualquiera de las dos fórmulas iba a estar bien, nos iba a devolver exactamente el mismo resultado. Después, obviamente, cada uno utiliza la función que le resulte, la fórmula que les resulte más sencilla. No se olviden que este 5% está ahí arriba, así que lo tenemos que bloquear. Un minutito. Después en la columna del cálculo de IVA, ahí ya no me dice, bueno, IVA incluido. Me dice solamente hacer el cálculo del IVA. Entonces acá, ahí iría una multiplicación. Acá haremos una multiplicación. Incluso acá abajito en el enunciado nos dice calcular el IVA con el valor correspondiente. Entonces acá le vamos a hacer el cálculo del IVA al importe, le calculamos el IVA. Solo multiplicamos, no se olviden de bloquear la celda. Y el total masiva, una multiplicación, que es el importe. Nos dice, para calcular el total más el IVA, entre importe con recargo más el cálculo del IVA. Entonces hicimos primero una multiplicación, importe por el 21%, y al final de todo sumamos el importe con el recargo más el cálculo del IVA.
Bien, very good. Bueno, todo esto se importa, así que a todo le voy a dar el formato monetario. Y acá. A diferencia del ejercicio anterior, donde teníamos simplemente las funciones de estadística, acá, vamos aquí, me dice, bueno, clientes por localidad y recaudación por localidad. Quiere decir que yo acá tengo que contar cuántos clientes son de cada una de las localidades y la recaudación, o sea, el total más IVA de cada una de las localidades. Como recomendación, siempre tengan presente, no es obligatorio, le dábamos un nombre a este rango y al del total, pues son las dos columnas que vamos a usar. El tema es el siguiente: si yo lo hago sin asignarle el nombre al rango, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Tendríamos que poner contar.si, seleccionar la localidad y ahí tendría que bloquearlo. Punto y coma. Y luego seleccionar la localidad. Después lo mismo por la recaudación. Acá sería sumar.si. Seleccionamos la localidad, lo bloqueo, punto y coma, selecciono la localidad, esta no la bloqueo porque yo después voy a hacer autollenado, punto y coma, y lo que quiero sumar es el total más el IVA, y no me tengo que olvidar de bloquearlo. Por el contrario, si yo le asigno nombre, marco las localidades y le digo, bueno, acá va a estar la localidad. Y donde está el total más IVA, le digo total. Ahí ponemos contar.si, localidad y el criterio. Sumar.si, localidad, criterio y total. Cual sea la opción que elija, podemos hacer autollenado luego. Ahora vamos a ver cómo resolverlo también utilizando las opciones de una tabla dinámica también. Doy unos minutitos y ahora lo hacemos con la tabla dinámica.
Como les había comentado, lo que es el nombre es a elección, pero fíjense que es mucho más sencillo. Quizás si estamos trabajando con una tablita auxiliar dentro de la misma hoja, o sea, en la hoja 1, quizás uno puede bloquear la celda, no hay ningún problema. Pero ya si estamos trabajando con la información en otra hoja, entonces ahí sí sería mucho más cómodo asignarle el nombre a los rangos. Así de esa manera, si yo por ejemplo tuviera esta misma tablita, y tuviera que resolverlo, si yo por ejemplo tengo que usar contar.si y no tengo ningún nombre asignado, tendría que ir a la hoja 1, seleccionar el rango correspondiente, punto y coma, regresar a la hojita número 2 para poder seleccionar el rango. Y obviamente no me tengo que olvidar después de bloquear esas celdas que seleccioné. Por el contrario, al tener un nombre, acá simplemente ponemos contar.si, colocamos localidad y el criterio. En el caso de la recaudación, sumar.si, localidad, criterio y total. Y listo. Si nosotros quisiéramos resolverlo mediante tablas dinámicas, o supongamos que estamos en la empresa y yo quiero saber cuántas localidades tenemos de cada uno. Es decir, bueno, de repente me interesa solamente, quiero saber cuántos clientes son de Ciudadela, por ejemplo, o de Castelar. Entonces, así como está, recordemos que si vamos a la pestaña Datos, acá tenemos el botón de filtro. En cada uno de los títulos aparecía este botoncito con una flechita que apunta hacia abajo. Entonces yo puedo desplegarlo y acá voy a tener toda la información agrupada. Entonces, si a mí me interesa decir, bueno, quiero saber cuántos son de Castelar, desactivo, dejo marcado solamente Castelar, a aceptar, y por ejemplo me dice, bueno, Castelar tenés 2 nada más. Entonces es una opción bastante rápida para poder saber los resultados. Si de repente son más, no hay problema, porque en cuanto yo tenga las celdas seleccionadas, en la parte inferior, bueno, en este caso aparece un recuento y me dice tenés 2 datos. Si no me aparece nada acá en el recuento, hago clic con el botón derecho y acá por ejemplo lo activo. Acá tiene una tilde a la izquierda, entonces me permite saber que está activadito. Una vez que uso un filtro, puedo borrarlo. Entonces, así de esa manera sería una forma directa. Bueno, a ver, de linear, ¿cuántos hay? También tenemos 2. Ya si de repente yo quiero que me quede, como en este caso que tenemos la tabla, si yo quiero que ya me quede la información para poder visualizarla, ahí en vez de hacer un filtro y hacer todo uno por uno, ahí nos conviene usar una tabla dinámica tal vez. Voy a insertar, fíjense que dejo acá activada la tabla simplemente con un clic, tabla dinámica, por defecto me va a seleccionar toda la información de la tabla. Y acá digo, bueno, yo quería saber de las localidades, así que marco localidad para que me las agrupe todas. El total masiva, ahí ya tengo la recaudación del total, y después necesitaba saber cuántos clientes había. Por lo tanto, cliente, voy a seleccionar este dato y lo arrastro acá en los valores.
y él me los muestra. Si en algún momento yo quiero cambiar y decir, bueno, quiero que estos títulos sean distintos, se podía cambiar. Podía poner recaudación y acá cantidad de clientes. Recaudación por cliente o por zona, mejor dicho, por localidad. Y acá cantidad de clientes o clientes por localidad. Entonces, expandirlo un poquito más. Entonces teníamos distintas opciones: o usar contar.si o usar las tablas dinámicas. Lo que sí tengan presente este detalle: recuerden que cuando nosotros usábamos las tablas dinámicas, la información, si yo hago algún cambio acá, por ejemplo este que es de Castelar, que son 750, o por ejemplo podría agregar uno más de Aedo. Vamos a cambiar acá, vamos a poner acá Aedo. Hago un cambio y agregué uno de Aedo. Acá, como usé la función de contar y de sumar, entonces ya me muestra el cambio realizado, o sea, es automático. En cambio la tabla dinámica no. Fíjense que la tabla dinámica en Aedo me sigue diciendo que tenemos 2. Entonces, así como está la tabla dinámica seleccionada, me voy a la pestaña analizar tabla dinámica y ahí tenemos a actualizar. Y ahí tenemos recaudación y la cantidad de clientes. Bueno, con lo que vimos el día de hoy, ¿quedó alguna duda de la primera parte de Excel? ¿Algo que no se haya entendido? Creo que lo que es una duda, pero con la tabla dinámica. Dime. Cuando yo entrego la tabla dinámica, bueno, que entrego la tarea, ¿no? Y veo que te aparece para ver, tipo, la vista previa, ponele. Sí. Del Excel. Cuando quiero ver la tabla dinámica me aparece en blanco. Me aparecen todas las otras cosas, hacer, no sé, el importe o esas cosas. Me aparecen como lo hice, pero la tabla dinámica me aparece en blanco. Exacto. El tema es que cuando uno entrega unas actividades en el Classroom las vistas previas son referente a las aplicaciones de Google, o sea, son las hojas de cálculo de Google, el documento de Google. Entonces, esas herramientas no cuentan con tablas dinámicas, por eso no puede hacer una vista previa. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, armo una tabla o divido columnas en Word y después al entregarlo, en la vista previa queda todo como desarmado. Eso porque no es compatible la vista previa con la información que está dentro. Pero después, cuando se descarga el archivo está completito. Ah, listo. Pensé que era un problema del mío. No. Bueno, repaso número 1 entonces completado. En la próxima ya estaremos viendo la función del sí. Haremos también un repasos cortitos como los que hicimos hoy, que sean así bien puntuales. Y veremos ahí la función del sí, la estructura simple y la estructura compleja. Haremos también una actividad muy chiquitita de tablas dinámicas y filtros. Eso es más que nada, este es un detalle. Por ejemplo, si en el enunciado del examen les dice, bueno, tenemos una lista de clientes y productos
y están agrupados por categoría. Y nos dice, bueno, contar cuántos productos hay según las categorías. Pueden usar la función contar.si, sumar.si para las recaudaciones, o si quieren las tablas dinámicas. En este caso son opcionales, no obligatorias después en el examen, para que lo tengan en cuenta.